Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado El espíritu inmundo que vuelve. Estamos en Lucas capítulo 11, versos del 24 al 26. Y vamos a leer brevemente y vamos a entender lo que espiritualmente hablando, naturalmente hablando, demonios representan. Y al entender esto, entonces nos motiva a nosotros a pelear correctamente con esos demonios que se nos presentan diariamente. Así que comienzo, leamos. Nos dice el verso 24: cuando un espíritu maligno, cuando un espíritu inmundo o cuando un espíritu impuro sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero como no lo encuentra, dice: volveré a la persona de la cual salí. De modo que regresa y encuentra que su antigua casa está barrida y en orden. Entonces el espíritu busca a otros 7 espíritus más malignos que él, y todos entran en la persona y viven allí. Y entonces esa persona queda peor que antes. Entonces vamos a ver que espiritualmente hablando, demonios, espíritus malignos, inmundos, impuros, representan. Y desde el origen, desde el oriente, ¿qué representan? Representan esa realidad que sucede dentro de nosotros. Representa pensamientos, ideas, sensaciones, sentimientos. Y eso vienen a ser los poderes, las fuerzas que motivan a personas al estado. Entonces te comparto en las notas: demonios, espíritus inmundos, son erróneos pensamientos, malos deseos por placeres y gratificaciones inmediatas, acciones en contra de todo lo que el espíritu de la vida es. Y esto se demuestra, se manifiesta cuando la persona en su estado presente es totalmente ignorante de la vida, de aquello que promueve los espíritus, la motivación, los deseos, los impulsos, esa fuerza interna hacia todo lo justo, puro, hacia la paz, el bienestar. Entonces te doy unos ejemplos también sobre estos espíritus. Vemos que en la enseñanza nos dice en el verso 24, dice: cuando un espíritu maligno, vamos a llevar esto a nuestra naturaleza. Un espíritu maligno, como tengo en las notas, y voy a dejar en la descripción los versos y estas notas. Un espíritu maligno, digamos, la avaricia. Entonces es como decir, imaginémonos la avaricia, todas las características que pueden partir de esa mentalidad. ¿Ves? De esa persona que en su estado presente ha sido condicionado por el mundo de lo que se llama el mundo exterior, el mundo de la ilusión, el mundo de lo que aparenta ser, que viene a ser en el contexto natural de una persona en cualquier parte del mundo, como naturalmente esta persona fue desarrollada en su vida, su educación, su sistema sociopolítico y sus tradiciones en formas de creencia o en formas de religiones. Y eso condiciona el estado presente de la persona.
Y por eso una persona en su mentalidad, su vida, su ser, su carácter, su prioridad, sus constantes pensamientos, todo el tiempo son en relación ¿a quién? A la persona más significativa y primordial en la conciencia, y es él mismo o ella misma. Y por eso ese ser egoísta, esa naturaleza que la Biblia llama la naturaleza carnal o adámica. Y vamos a ver entonces estas características que nos demuestra la avaricia como un espíritu, como esa mentalidad que ha sido condicionada, y por eso el mundo de los deseos. ¿Ves? Los deseos, cuando la persona en su estado de avaricia desea más, y ese espíritu maligno, esos deseos, esas fuerzas que lo motivan a las acciones, lo motiva el proceso natural de pensamientos que generan nuevas fuerzas, nuevas motivaciones hacia las acciones que entonces por la avaricia, por este espíritu que lo contiene, que lo captiva, que lo tiene, como decir, encarcelado, preso, esclavo, entonces en esa condición las continuas acciones, la mentira, la manipulación y así sucesivamente. Por eso este espíritu, ¿ves? Como nos dice el verso, la avaricia. Entonces después en el verso, cuando seguimos hablando, nos habla de otros 7 espíritus. Es como decir, tengamos en mente que estamos leyendo una historia y por eso figurativamente nos está hablando a través de símbolos. Nos está ilustrando una realidad natural, una realidad espiritual dentro de los seres humanos. Y por eso lo personifican como un demonio. Este espíritu maligno, estos pensamientos que motivan los deseos, y ahí viene la cadena de acciones. Entonces, estos otros, como nos dice el verso, de modo que en el verso 26, de modo que regresa, ¿ves? Es como decir, la avaricia sale. Cuando sale, es como decir, cuando una persona es confrontado por unos principios y verdades y reconoce, wow, ¿por qué yo tengo tanta avaricia, tanto deseo? Y en ese tiempo viene y reconoce y dice, yo voy a dejar esta actitud. Así es como nos diría y nos dice el verso, es que ese espíritu salió. Y ahora esta casa refiriéndose al ser, a uno mismo, ahora esta mentalidad está barrida, está limpiecita. ¿Por qué? Porque esa mentalidad errónea de avaricia fue removida. Pero entonces la vida sigue y todos los días nos da nuevas experiencias. Y pasa un día, una semana, un mes, y vienen situaciones de la vida que comienzan a crear nuevas experiencias, nuevos deseos, nuevas motivaciones, nuevos retos, nuevos de todo. Y viene entonces ese espíritu que había salido. Esa avaricia vuelve y regresa. Y aquí simbólicamente nos dice, y ahora viene con 7 espíritus más poderosos. Como nos dice el verso 26, entonces el espíritu busca a otros 7 espíritus más malignos, peores que él, y todos entran en la persona y viven allí. Y entonces esa persona queda en peor estado que antes. Y vemos, ¿ves? Esa realidad natural.
Aquí te comparto algunos de estos otros 7 espíritus. Y viene a ser la envidia, la ira, la lujuria, el orgullo, el odio, la hipocresía, la violencia. Y cuando vemos, ¿ves? Es la persona que a través de su vida, día, experiencias, el mundo que aparenta ser, constantemente está retando lo que aquí está. Y ¿qué es lo que predomina dentro de la persona? Cuando es el espíritu inmundo, cuando es la naturaleza de la carne, entonces es esclavo de esa realidad. Está en ese estado de lo que la Biblia llama de muerte. Y por eso sus acciones. Y por eso ahora es preso, esclavo, como decía, como Juan capítulo 8, verso 34, cuando Jesús le dijo a los maestros de la ley religiosa, a los fariseos, a los expertos, a los sabiondos, que estaban envueltos en su apariencia de tradición, de religión, pero en sus mentes esclavos del pecado, esclavos de esos deseos, sentimientos, por su avaricia, por su orgullo. Y por eso en el contexto de Juan capítulo 8 vemos, por eso lo querían matar, por eso estaban en esa condición, ¿ves? Estaban tan endemoniados, todos estos demonios, malicias, espíritus inmundos, espíritus impuros que cautivaban la conciencia y corazón de estas personas al punto de la violencia. Y por eso Jesús les decía, me quieren matar. Y vemos que eso es la realidad y vemos que es la condición de seres humanos endemoniados, refiriéndose a qué es el espíritu, qué es la fuerza que está controlando y condicionando los pensamientos del día, los pensamientos dentro de ti, los deseos, los sentimientos. Vienen a ser compulsiones, vienen a ser, como decir, arrebatos inmediatos. Vienen a ser ese deseo insaciable de que yo tengo que satisfacer este deseo que me está quemando por dentro. Esta sensación tengo que... Y a eso es lo que la Biblia se refiere con el espíritu inmundo que vuelve. Por eso es que necesitamos crecer en la vida, crecer en el entendimiento, crecer en el empoderamiento y la responsabilidad de entonces cómo nosotros diariamente administramos nuestros pensamientos. ¿Ves? ¿Qué es? Como decir, el baluarte más grande y poderoso que domina mi mente. Y a eso se va creciendo. Entonces, eso quiere decir que dentro de uno está ese ser egoísta, esa naturaleza adámica. Inclusive, si miramos la historia de Adán y Eva en una forma simple, miremosla en una forma natural. Adán representa el intelecto, Eva representa las emociones y las serpientes representan los deseos. Por eso vemos que en el cuento de la caída del hombre, de Adán,
La serpiente, los deseos, influenciaron, le presentaron a Eva el mundo de lo que aparenta ser. Mira esta fruta, mira lo deliciosa, mira la ilusión del mundo exterior. Y que naturalmente cuando esa serpiente interna, los deseos comienzan a envolver las emociones, la Eva, los sentimientos, las pasiones, las compulsiones, ¿ves? En esa realidad, entonces, naturalmente, Eva, los sentimientos van a influenciar a Adán, al intelecto, van a influenciar a la mente juicial, a la mente cabal, a la mente que puede discernir, a la mente que se supone que su función está activa, despierta, está consciente en su presente. Pero cuando esa naturaleza es cautiva por la ilusión, por los deseos, por estas fuerzas, estos espíritus, entonces esa cadena interna causa la caída de Adán. Causa que esa mentalidad que se supone que reine y gobierne en el espíritu de la verdad, de la justicia y del bien, ahora fue presa por sí mismo, en sí mismo. Y eso es lo que esta historia nos enseña. Y de ahí viene ese ser egoísta, esa naturaleza interna que tú y yo tenemos. Y diariamente es esa guerra espiritual, donde no allá afuera, sino dentro de ti y de mí. Y por eso, dentro de uno es ese ego, estos demonios, estos sentimientos que influencian y generan las fuerzas, la voluntad en la mente, donde a través de sus sentidos, la capacidad intelectual está esclava. Y es como te decía en la breve historia de Adán, Eva y la serpiente. Cuando el ser, el intelecto, la mente es cautiva por las sensaciones, por el deseo, por lo que veo, por el apetito, por lo que puedo probar en el paladar, ves todo esto por lo que escucho que me deleita y me gusta y me trae gratificación. Todas estas sensaciones naturales de nosotros, es como decir los 5 sentidos que tenemos, como el mundo de lo que aparenta ser, el mundo de la ilusión o el sistema en el cual vivimos, crea esas emociones, crea esas sensaciones, y entonces por eso, como les decía, puede que uno esté esclavo en ese momento por entonces la avaricia, por la ilusión de lo que aparenta ser, por la ira, por los deseos, pasiones, impulsos compulsivos motivados por la lujuria y la gratificación inmediata. Entonces, a través de las Escrituras, nos enseña principios para sobrellevar esa realidad natural, que a través de la historia se crearon historias, cuentos, poemas, parábolas, enseñanzas, mitos para edificar al estudiante, al devoto, al discípulo, a que reconociera su estado presente, su naturaleza actual, para que entonces se responsabilizara y creciera, asumiera
el control de sí mismo para entonces tomar nuevas decisiones por una nueva información que ha cautivado y desarrollado una nueva conciencia, mentalidad en un nuevo espíritu. Y por eso, para terminar, comparto algunos de estos versos como Juan capítulo 12, verso 31, cuando Jesús dijo: ha llegado el tiempo de juzgar, ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo, cuando Satanás, quien gobierna este mundo, será expulsado. Cuando miramos este verso, recordemos todos estos conceptos espirituales como demonios. Entonces vemos a qué naturalmente se refiere. Cuando vemos Satanás, entonces, una palabra hebrea que significa adversario, oponente, opositor, oposición. Sabemos que espiritualmente hablando nos está revelando a quién gobernaba al mundo del primer siglo en contexto histórico, y se refería a esta fuerza, a esta conciencia, a estos poderes espirituales, refiriéndose a la condición natural de las personas, porque habían sido condicionados por su mundo, por sus tradiciones, por su educación, sistema sociopolítico, y eso había generado en ellos esa naturaleza satánica, adversa, demoníaca. Todas esas fuerzas y espíritus inmundos, impuros hacia la vida injusta. Y por eso, a través de los evangelios, que nos cuenta cómo en la vida de Jesús, el Cristo, vino a empoderar a los suyos al espíritu de la vida, al espíritu de la vida justa, al espíritu del reino de Dios presente. Y así fue como entonces Satanás fue expulsado, porque lo que está diciendo naturalmente es: cuando viene la correcta información que causa el entendimiento y responsabiliza al ser humano, el ser humano decide. ¿Ves? Ahí es donde se despierta, porque estaba durmiendo. Ahí es cuando pasa de muerte a vida. Ha sido resucitado por el Espíritu, por Cristo, por la vida, para vivir ahora en la justicia, en la paz, en el contentamiento, en la felicidad, en la hermandad. Y eso es esa persona que entonces, como nos dice el verso, ese Satanás, esos demonios han sido expulsados, dejaron de ser, fueron sacados, porque ahora esta casa, este templo, reina otro poder, reina la luz, reina la vida, reina Dios y Cristo en uno. Y a eso es lo que se refiere cuando vemos Romanos capítulo 7, 22 y 23. Pablo decía: amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Y vemos esta realidad natural, este poder. Vemos esa guerra espiritual, la guerra de los poderes que predomina dentro de nosotros. ¿Qué causa dentro de nosotros los deseos y hacia dónde nuestra voluntad se está dirigiendo? Hacia los deseos de la lujuria, de la maldad, de la hipocresía, del mal, del enojo,
de la ira, de la mentira, de la superficialidad, de la apariencia, o en la voluntad, en el espíritu, en la mentalidad de la vida, de la justicia, del amor, de la paz, del bienestar de todos, de la perfección, de la pureza, de la verdad. Ahí está esa guerra. Y ahí es donde destrozamos o ese espíritu inmundo para esta casa, para acá no vuelve. Así crecemos en el espíritu de la vida. El ignorante de algo, después de ser concientizado, adquiere el conocimiento y esto ahora lo responsabiliza a la acción. Por eso, si después de conocer lo perfecto no cambia, entonces por decisión será oponente a lo perfecto. Se quedará en su estado y de ahí recibirá sus consecuencias. Digo esto porque cuando miramos el verso, leímos del verso 24 al 26, pero para terminar, mira el verso 23 y nos dice, y esto es Lucas capítulo 11, verso 23, el que no está conmigo, a mí se opone, y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Y aquí nos está dejando este principio, esta ley, esta verdad. Cuando el que está conmigo, ¿ves? Cuando el que en su mente está centralizada en la vida, en el bien, iluminada por que reconoce y ve en su presente que su vida, su ser, todo lo que hace dice, es en Dios, es en Cristo, es porque forma parte de esta familia, de la iglesia, de piedras vivas. Y es esa persona que en esta mentalidad, como nos dice el verso, es el que está conmigo. Es el que está en el reino, es el que está presente en todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo sincero, todo lo amable, todo lo perfecto, todo lo eterno que representa la presencia de todo lo que Dios es. Y es la persona que en esa mente todo lo que ve, lo ve en Dios. Y se da cuenta de lo que aparenta ser del mundo y sus ilusiones, claramente. Y por eso en esa mente es el que está con el Espíritu, con Cristo, en Dios. Y por eso lo contrario, el que no está conmigo, el que está en otra sintonía, otra mentalidad por ley, está en contra. Es aquel que vive endemoniado. Es aquel que vive esclavo de su naturaleza egoísta. Y es aquel que entonces esos espíritus inmundos, como nos dice el título, vuelven, habitan, residen en su casa y toda su vida se encuentra en un peor estado del que estaba antes. Estos versos nos enseñan verdades espirituales para que sean entendidas en nuestro hoy, ahora, en nuestra vida natural, para practicar y crecer autodominándonos
en Cristo. Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.